Hola, bienvenidos a Matemáticas con Julián, preuniversitario y pre-ICFES. Hola, bienvenidos a clases con Julián. Bien, en el día de hoy he traído un ejercicio para abordar otro tema de geometría en lo que tiene que ver con el círculo específicamente. Recuerden que estamos trabajando en una metodología de trabajo con los ejercicios de la Universidad Nacional y del ICFES. Lo primero es leer correctamente el enunciado, rápidamente identificar los conceptos claves que me permiten buscarlos y acordarme de esos conceptos claves, eso que no entiendo de la matemática o que no reconocería de la matemática. Y el tercero es elaborar la estrategia de solución. Bien, vamos entonces a comenzar. Lo primero es leer completamente el enunciado y también una recomendación que siempre hago es revisar atentamente las respuestas que nos van a ayudar a enfocarnos en la estrategia de solución. La banda transportadora está accionada por dos grandes poleas, las poleas circulares obviamente. Como se demuestra en la figura, entonces tenemos la figura donde aparecen dos poleas circulares y la banda transportadora. Los radios de estas poleas miden 0,6 metros. La longitud total de la banda transportadora es aproximadamente. Dice aproximadamente porque si nos damos cuenta nos está preguntando por una respuesta numérica, es decir, algebraica, y con una cifra decimal. Bien. Como lo que necesitamos hacer es hallar la longitud de la banda transportadora, vemos que hay dos datos. Un dato acá que es el radio de la polea, en este caso nos va a tocar hacer un cálculo, y el otro lo dan directo, que es la distancia entre centros de las poleas. Eso nos va a dar la distancia de 6 metros acá y otra distancia de 6 metros acá. Recordemos que esa parte es tangente y tenemos la distancia entre las correas. Para terminar de calcular la distancia total de la banda transportadora tendría que calcular este arco que corresponde a medio círculo exacto que pasa por el centro, y este otro arco de acá que es la banda tiene que tomar todo este camino y recorrer este punto de acá. Bien, por lo tanto aquí tendría que tener medio círculo y aquí otra media circunferencia. Bien, si yo sumo esa mitad más 6 metros, que es la longitud que recorre, más la otra mitad que tiene que recorrer, más los últimos 6 metros, tendría la longitud total de la banda transportadora. Nosotros podemos reducir esto porque medio círculo y medio círculo serían un círculo completo y 12 metros. El problema entonces es en calcular ese círculo completo. Por eso voy a explicar entonces algunas particularidades del círculo. El círculo es una figura geométrica bastante significativa en la matemática y por lo tanto cada vez que nos preguntan en las pruebas una persona debería tener ese conocimiento básico sobre el círculo, es decir, conocer algunos elementos básicos. El círculo es una figura completamente ideal. Voy a traer un círculo perfecto para que lo podamos revisar acá y mirar, y tenemos un círculo. Este círculo nos va a servir para nosotros identificar los componentes básicos. La circunferencia es esa distancia que está rodeada, que se ubica alrededor, y el círculo es la figura completa. Perdonarán, pero falla un poco el pulso. Entonces esa distancia que nosotros tenemos alrededor se conoce como el círculo. Bien, el centro del círculo está ubicado a la misma distancia de todos los puntos que forman la línea de la circunferencia. Por lo tanto, si yo trazo una línea desde ese centro hasta el borde de la circunferencia, voy a tener la distancia entre el centro y todos los puntos. A esa distancia se le conoce como el radio de un círculo. Si yo sigo prolongando esa recta hacia el punto contrario,
voy a tener el diámetro, que es la distancia entre un extremo y el otro extremo de una circunferencia atravesando el centro. Y finalmente tendría la distancia de la circunferencia, que es como si yo recorriera de manera completa el círculo. ¿Listo? Es decir, voy a colocarla nuevamente. Si yo recorro el círculo y lo vuelvo a dibujar completamente, esa distancia que nosotros recorremos se le conoce como el perímetro de una figura, es decir, lo que caminamos alrededor de la figura, y en este caso sería el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo es, digamos, importante porque en base al perímetro proviene el número pi. El símbolo que utilizamos para el número pi es la razón o la proporción que hay entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Decimos que cuando dividimos el perímetro entre el diámetro, encontramos que el diámetro está 3,14, 15, 9, etcétera, y es un número irracional que todavía se está calculando porque no tiene un periodo definido, tiene infinitas cifras decimales, y ese es un número especial en matemática y se le conoce como el número pi. Vuelvo y repito, el número pi es la cantidad de veces que un diámetro está contenido, que contiene el perímetro un diámetro, o que el diámetro está en el perímetro. Bien, ya teniendo en cuenta eso, ¿para qué nos sirve? Pues resulta que para poder llegar a solucionar el ejercicio, yo tengo que calcular el perímetro de un círculo. Recuerden que nosotros colocamos acá, para calcular necesitamos el perímetro de un círculo, y para calcular el perímetro de un círculo partimos de esta ecuación. De esta ecuación puedo despejar el perímetro. Resulta que si pi es igual al perímetro dividido el diámetro, yo puedo decir que el perímetro es igual a pi por el diámetro utilizando el despeje. En muchos libros, como el diámetro, si ustedes se dan cuenta acá, el diámetro es el doble del radio, yo puedo colocar que también es 2pi por r, es decir, porque el diámetro es 2 veces el radio. Bien, lo que nos lleva a reemplazar, porque ya conocemos el radio. El ejercicio nos estaba dando el radio acá, y ese era el guiño matemático que nos estaba haciendo el ejercicio. Ahora ya encontramos el camino para solucionarlo. Simplemente reemplazamos 2pi por r, y en este caso nuestro radio es de ¿cuánto? 0,6 metros. Resulta que pi no lo voy a utilizar con todas sus cifras significativas, sería imposible, entonces lo voy a cortar y voy a utilizar solamente 3,14. 2 por 3,14, que es lo que me representa a mí el número pi, por 0,6 metros. 2 por 3,14 es una operación muy fácil de realizar. Voy a colocar aquí, sería lo mismo que 314 multiplicado por 2. Cuando yo trabajo con decimales, como el decimal tiene las dos cifras significativas, pues el número o la respuesta tiene dos cifras después de la coma. 2 por 4, 8, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6, 628. Luego tendría que multiplicar ese resultado, 6,28 por 0,6. Todo está en metros. El 6,28 lo multiplicaría por 0,6. Al multiplicar realizamos lo mismo. Este número tiene dos cifras decimales, por lo tanto la respuesta va a tener dos cifras decimales. Y el otro, al tener una cifra decimal, pues le sumo una cifra más al resultado. ¿Listo? Y es como si multiplicáramos 6 por 628. 6 por 8, 48. 8 llevo 4. 6 por 2, 12 y 1, 13. 6 por 2, 12 y 4 que llevaba, 16. 6 llevo 1. Y 6 por 6, 36 y 1, 37. Daría 3768. Pero como tienen tres cifras significativas, dos de uno de los factores y uno del otro factor, daría 3,768 metros. Por lo tanto, encontraría la respuesta. La respuesta del perímetro solamente. El
perímetro de un círculo completo, es decir, de una polea de estas, tiene 3,768 metros. Bien, ahora reemplazo. Ese 1 que está aquí era el perímetro de un círculo o una polea completa. Sería 3,768. Como estoy trabajando con cifras significativas, bueno, ahorita lo vamos a ver, 3,768 más 12 metros. Esto también está en metros. ¿Cuánto nos daría la suma? Si yo sumo, voy a sumarlo acá, 12 metros, que no tiene cifras decimales, y 3,768, pues me daría 15,768. Voy a borrar esta parte de acá. Luego hacemos una aproximación, porque 15,768, como el número que viene después del 7 para aproximar a una cifra significativa es un 6, se aproxima a la siguiente, entonces queda 15,8. Y al tener 15,8 metros encontraríamos la respuesta correcta. Sí, señores, la respuesta correcta es la C. No es la A, no es la B, no es la D. Aprendimos sobre el círculo, sobre el radio, el diámetro, el perímetro, el número pi, alguna cuestión sobre multiplicación de números con decimales, ¿sí? Suma con decimales, y cómo resolver un ejercicio de este tipo. Estos son clases Julián. Espero vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.